Señor. Gloria a Jesús. ¿Quién rompe el poder del pecado? Tu amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Mueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice allí, yo libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublime, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice allí, ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero, amén. Vamos a leer primero el tradicional texto de hoy, que se encuentra en Hechos 2, versos 1
al 6, porque no voy a leer todo el relato, ¿ok? Hechos 2, dice como sigue. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. No es un error unánimes juntos. Es juntos, pero en un mismo sentir, ¿ok? Porque podemos estar juntos en discordia. Y de repente vino del cielo un estruendo, como viento recio que soplaba. Imagínense truenos y relámpagos que sacuden a uno. El cual llenó la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Por eso usamos el símbolo de las llamas. Asentándose sobre cada uno de ellos y de ellas. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Más adelante va a hablar de todos los que habían, que eran de diferentes nacionalidades, ¿verdad? Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud que estaban confundidos, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Ya sabemos que esto pasó mucho tiempo, muchos días después de que el relato de los evangelios y del mismo Lucas nos dice que Jesús ascendió a los cielos y le anticipó a sus discípulos: esperen juntos, que yo me voy, pero les dejo. Mi Padre les va a enviar el Espíritu. Mi Espíritu, dice el Señor, se va a quedar con ustedes para que nunca estén solos. En ningún momento Jesús les dijo que iba a ser el día de Pentecostés. Bórrese esa idea. Eso es una presunción nuestra porque se amarra y se ata al día de Pentecostés. Y tiene muchos simbolismos hermosos. Pero antes de este momento, había pasado algo parecido en el Evangelio de Juan. Así que rebobine, vamos para Juan ahora. ¿Ok? Y vamos al capítulo 20 del Evangelio de Juan. Y en el capítulo 20, después de los relatos de resurrección, cuando las mujeres vieron a Jesús, en los versos del 19 al 22, al 23, tenemos un relato de bautismo del Espíritu Santo. Y Juan 20, 19 lee como sigue. Al llegar la noche de aquel mismo día, esto fue el mismo día en que María Magdalena vio a Jesús resucitado, ¿ok? Rapidito ahí, esto fue inmediatamente. El primer día de la semana, los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas por miedo a las autoridades judías. Y Jesús entró. Jesús entra cuando tenemos miedo, ¿sabe? Jesús entra cuando tenemos miedo. Jesús siempre está, su Espíritu está, pero Jesús hace apariciones puntuales cuando tenemos temor.
y poniéndose en medio de los discípulos, los saludó diciendo: paz a ustedes. Jesús sabe que cuando tenemos miedo, necesitamos el don preciado de la paz. Paz a ustedes. Y dicho esto, les mostró las manos y el costado, y ellos se alegraron al ver al Señor. Su alegría proviene de poder constatar que es el Maestro. De poder constatar que el que irrumpe en medio de una habitación cerrada donde estamos escondidos por miedo a la vida, a las amenazas, a lo que nos está sucediendo, a lo que nos puede suceder, que es a veces el miedo más grande que pueda tener una persona, es la ansiedad clínica que muchos experimentamos pensando en cosas que a lo mejor nunca van a llegar a ser. Y ahí cuando nos encerramos en nuestra habitación, bajamos las cortinas, cerramos la puerta, ponemos los seguros y nos tiramos la sábana por encima y parece que estamos dormidos y estamos velando. Dios llega, se pone en el medio y te ofrece paz. Luego Jesús les dijo otra vez, óigame bien, no es una vez, son dos: paz a ustedes. Cada vez que la literatura bíblica repite y repite y repite, es un indicio de que usted tiene que prestar atención y prestar atención. Porque no es algo pasajero, es algo de redoble de importancia. Paz a vosotros. Como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Y ahora viene el verso de la promesa. Ahora viene el verso del bautismo. Ahora viene el verso que le da a esos discípulos la primera visitación del Espíritu de Dios que los va a acompañar todos los días hasta el fin. Y dice, y sopló, y sopló. Mire, mis hermanos, yo no sé por qué a la gente, ¿verdad?, nos gusta tanto el de hecho. Pero yo, honestamente, hay días que prefiero que Dios sople sobre mí y que deje la tormenta para otro día. Hay días, mis hermanos, que ese bautismo del Espíritu lo necesitamos como un soplido de Dios, como el Génesis, como el primer día, como el día en que nos dio vida, como el día en que después de acariciar ese barro y formarlo como un escultor de acuerdo a su imagen, te miró y te dijo, está bonito, pero no tiene vida, y yo le voy a dar de mi espíritu para que fluya vida en ti. Y ese es el primero. Esa es la primera visitación del Espíritu prometido. Y yo no sé si usted lo siente, pero yo sí. Reciban
el Espíritu Santo. Y no voy a omitir el 23, porque los evangélicos nos gusta omitirlo, porque trae conflictos con el asunto de la confesión de pecados y de la absolución. Y usted sabe que a mí no me gusta omitir nada conflictivo, lo vamos a trabajar. Y continúa Jesús diciendo: a quienes ustedes le perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Mis hermanos, esto es palabra de Dios. Dele gracias a Dios. Ya vamos viendo cómo el relato de Juan nos muestra cómo Jesús se anticipa al relato de Lucas en Hechos. Y asimismo en su presencia resucitada sopla y nos deja el Espíritu Santo. Independientemente de cuándo fuera, si fue inmediatamente o 50 días después hasta Pentecostés. Mire, esos son cositas, tecnicismo. Lo que nos debe de importar es que el bautismo del Espíritu es un don del resucitado para aquellos y aquellas que han creído. Y también para aquellos y aquellas que dudan. Pero aún en su duda, como Tomás, siguen buscando. Y no se quitan. Y puede ser que vayan y vengan, pero siguen buscando. Es la experiencia íntima con el Dios que se queda entre nosotros, aunque nosotros lo hayamos votado. No estoy inventando. Jesús vino y nosotros no le recibimos, dice Juan. Vino y lo votamos. Y en su obstinado amor regresa. Y ese poder de Dios se queda en medio nuestro para que podamos proclamar y compartir la experiencia con el resucitado. Pero según Juan, necesitamos un fundamento particular para poder manifestar ese don, ese poder de Dios de Lucas. Y el fundamento que Juan nos está poniendo es la paz, la alegría y el perdón. Paz, alegría y perdón. ¿Por qué usted cree que pueden ser estas tres? Deben haber muchas razones, pero yo le voy a anticipar un par. Qué difícil se nos hace la paz, la alegría y el perdón cuando las cosas no van bien. Son un reto. Usted nunca ha estado en un lugar, una fiesta, una actividad chévere, y usted está haciendo buches por poner su mejor cara, cuando todo el mundo está contento. Se nos hace difícil, así que celebrar la fiesta de Pentecostés y asumir ese poder estruendoso de Dios requiere que primero trabajemos unos elementos difíciles en nuestra vida. La paz en medio de la dificultad, la alegría en medio de la tristeza y el perdón en medio del rencor. Eso está duro. Es un ejercicio desafiante. La experiencia del bautismo del Espíritu en Juan nos presenta estas tres características de ese bautismo que debe tener el creyente
Y estas características preceden las lenguas de fuego y las manifestaciones carismáticas de Hechos 2. No se les olviden y escríbanlas por ahí o grábenlas en su mente. Paz, alegría y perdón. Y por alguna razón bien interesante, la tradición cristiana, nosotros, y más aún las corrientes carismáticas y pentecostales, hemos privilegiado, le hemos dado más importancia al bautismo que se encuentra en Hechos y en Pentecostés que a este de Juan. Y eso me hace pensar en algo muy peligroso para la iglesia. Minimizar o menospreciar el don de la paz. Porque es un regalo. Lo insiste el Señor 2 veces, te doy paz. Eso me anticipa que si Él insiste que me la tiene que dar es porque yo sola no la puedo producir. Por más que busque, por más que haga zen, yoga, mindfulness, todas esas cositas que a la gente le gusta hoy día. A mí también. Y es tan importante para Jesús que se la ofrece 2 veces, antes de soplar de su espíritu. Mis hermanos y mis hermanas, la paz es un poder transformador para los creyentes bautizados en el Espíritu. No la menosprecie, la paz tiene poder. La paz tiene poder. La paz de Cristo tiene poder. Y es un poder transformador para los bautizados en el Espíritu. Y antes de pensar en un viento recio, y antes de pensar en manifestaciones carismáticas, y antes de pensar en hablar lenguas, perdóneme, pero le voy a tirar una voladura. Antes de pensar en lenguas, antes de pensar en brincos y saltos, antes de pensar en todo ese tipo de manifestaciones evidentes, poderosas, usted tiene y yo tengo que tener una vida en armonía. Paz es armonía. Una vida en armonía con Dios. Una vida en armonía con usted mismo, porque a veces la gente vive en menor paz consigo mismo que con todo lo demás. Y ahorita se lo voy a explicar. Una vida en armonía con Dios, con usted mismo y con los demás. Y la paz que necesitamos en el texto bíblico, en hebreo se conoce como shalom, en griego se conoce como Irene. Allá está, se ha convertido en un nombre, Irene, Irene. Toda mujer que se llama Irene, su nombre es paz. Porque shalom es un estado del ser. El concepto de la paz para los judíos, del shalom, lo que quiere decir es completo. Y la gente dice, qué perfecto, que es completo. Lo que quiere decir es que todas las partes del ser están unidas, armonizadas. A los músicos les gusta mucho esa palabra de armonía, ¿verdad? Porque cuando no hay armonía, se forma un revolú y todo se oye extraño, ¿verdad que sí? Eso es lo que pasa con nosotros. Cuando todas nuestras relaciones no están en armonía, estamos descontrolados. Y esta armonía es la restauración de las relaciones que han sido quebrantadas por el pecado. ¿Y qué relaciones han sido quebrantadas por el pecado? La relación con Dios, ande con calma. La relación con Dios
pero nuestra relación con Dios se manifiesta a través de nuestras relaciones con el otro y la otra y con nosotros mismos, que eso es lo que dijo Jesús. Cuando le preguntaron cuál era el mayor mandamiento, y él le dijo, amar a Dios sobre todas las cosas y amar, ¿qué? A tu prójimo como a quién, como a ti mismo. Y después dijo, porque estos dos son lo mismo, son iguales. Así que esas relaciones quebrantadas, cuando las vamos armonizando, vamos entrando en el shalom de Dios. Y cuando empezamos a restaurar nuestra relación con Dios, todas las demás relaciones inherentes a estar vivos, una persona que está viva me perdona, no importa lo encerrado que querramos estar, nos dimos ya cuenta en el lockdown, necesitamos del otro y la otra. Porque aunque usted no lo vea, usted necesita de otras personas para el orden ecológico, para los alimentos, para la luz, para el agua, para traerla a su casa, para todo. Y por más que usted quiera encerrarse y meter la cabeza como un avestruz debajo de la tierra, las relaciones tienen que estar restauradas y armonizadas para poder ¿qué? Para que la creación pueda llegar al orden divino, imaginado por Dios desde el Génesis. Así que cuando empezamos a restaurar esa relación con Dios, todas las demás relaciones se tienen que ir restaurando también. Por eso es bien importante que el creyente y sobre todo el nuevo creyente y a lo mejor algunos viejitos que perdemos a veces un poquito el norte y si creamos algunas malas mañas, ¿verdad? A todos nos pasa, empezando por mí. Reconozcamos que nuestra relación con Dios, aunque tiene un ascendente individual hasta medio privativo, o sea, una relación de intimidad hacia arriba con el Padre, también tiene una dimensión horizontal. Y esa es la cruz del cristiano. Se arregla esta para arreglar esta. Y se va arreglando esta para mejorar esta. ¿Sabe? Y buscar esa armonía no quiere decir que no van a haber problemas. Sorry. Si le digo que no los va a haber, cuando usted llegue a Cristo le estoy mintiendo. Claro, Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Así que ahí hay una promesa que nos hace pensar que algo Él hará. Shalom e Irene no es la ausencia de conflictos. La gente vive pensando que la paz es simplemente que no hayan guerras, que la paz para el cristiano es mucho más que eso. Usted y yo podemos estar en shalom en medio de un conflicto. Ojalá. Eso debería ser la realidad de un hombre y una mujer bautizadas en el Espíritu. Que podamos estar en shalom, en paz, en medio del conflicto. ¿Y por qué? ¿Por qué usted cree que es tan importante que usted y yo trabajemos esas relaciones, trabajemos esa armonía, atesoremos ese bautismo del Espíritu en la paz? No en las lenguas de fuego ni nada, deje eso para después, eso viene ahorita. ¿Ah? Lo trabajemos desde la paz. ¿Por qué? Esto lo dijo 2 veces. ¿Por qué? Porque cuando usted está en medio de un conflicto, su paz puede tener un efecto transformador en los demás que están con usted en el conflicto o generando el conflicto. ¿Vio?
En otras palabras, un cristiano bautizado en el Espíritu, que ha recibido ese soplo maravilloso de Juan 20 y que lo puede traducir en esa paz de Cristo. Se supone que sea un agente de transformador en medio de los conflictos de la vida diaria. Y eso no tiene edad, ¿sabe? Eso es desde el chiquitito, el medianito, el adolescente, el joven adulto, el mayor, el mayorcito y el más mayor. ¿Por qué? Porque conflictos hay donde quiera. Usted y yo manifestamos el poder del Espíritu que nos ha sido dado cuando nos convertimos en agentes de paz. Y no quiero tardarme mucho, pero les tengo que hacer un chiste. Ustedes no lo saben. Miren, a mí me pasan unas cosas. Yo por poco mato esta semana del susto a mi hijo, a su novia y a mi marido. Estoy en una actividad en la universidad temprano por la mañana, bendito, Giovanni estaba conmigo, y me desaparezco un momento a almorzar. Y digo, yo tengo que ir a buscar un papel al banco que queda frente a casa. Llego, estoy registrando mi turno, entra otra señora como media extraña, voy registrando mi turno y de momento la que entra extraña pregunta dónde está el teller y dónde está la caja del banco. Y la que me está registrando el turno levanta la cabeza, detiene lo que está haciendo conmigo y le dice, es la otra puerta. Y de momento cuando la señora sale como loca y es manda, me mira y me dice, ella como que tenía algo escondido debajo de la ropa. Y yo, fíjese, sí. Y ahí mismo ella suelta lo que está haciendo, que era para registrarme, y se va corriendo a decirle al guardia de la puerta del banco que velara a la señora, y cuando va de camino ya están gritando, están asaltando el banco. Entonces, pues ahí yo me tengo que quedar con mi shalom en medio del asalto del banco. Y lo único que se me ocurre rápido es textear a un chat que tenemos de familia y les pongo, estoy en medio de un asalto en el banco frente a casa. Entonces, yo tratando de mantener mi shalom, le quité el shalom a los demás. Pero lo que es un chiste no es un chiste. Cuando usted está bautizado con la paz de Cristo. Porque en medio de ese super duper mega duper conflicto que terminó con el SWAT y medio mundo, ¿qué caminos nos quedan? ¿Contagiar el shalom o unirnos a la crisis? ¿Contagiar el shalom o unirnos a la que está gritando, sáquenme de aquí? Y esos son los momentos donde Dios nos prueba cuál es el espíritu que mora y que prevalece en nosotros. Y te hago la historia, y no te voy a contar lo que pasó, lo que yo hice o dejé de hacer, porque no se trata de mí. Se trata de que tú pienses que en cualquier momento en tu vida puedes ser confrontado y confrontada para que a través tuyo se manifieste el don de Dios. Hasta un momentito que fuiste al banco a buscar un papelito. ¿Sí? Entonces deben venir a nuestra mente varias preguntas. Perdonen, voy a volver otra vez al chiste. Al otro día Juan me dice, mami, ¿y en qué? Al otro día me pregunta, ¿y hoy? ¿En qué asalto estás metida? O sea, ya el pobre estaba nervioso. Y lo hacía peor porque como esto era frente a casa y ellos dos estaban con COVID, pues estaban,
y estaban encerrados trabajando desde el apartamento, por lo tanto ellos oyeron todas las sirenas y la policía y todo, así que yo creo que los pobres estaban en menos shalom que yo. Así que, mis hermanos, varias preguntas nos tenemos que hacer. ¿Usted quiere saber si el poder de Dios está actuando en usted? Yo quiero saber. Yo creo que es importante hacer esa reflexión. Porque es que si no, ¿verdad? ¿Para qué venimos? ¿Para qué nos congregamos? ¿Para qué oramos? ¿Para qué? Si no nos sentamos un momentito a reflexionar cómo todo eso que estamos ingiriendo está dando resultados hacia afuera, ¿verdad? Porque si no engordamos, pero no crecemos. Y entonces yo pienso que una pregunta que nos va a ayudar a saber cómo estamos en nuestro nivel de shalom es poder identificar qué efecto tiene nuestra presencia cuando hay conflicto donde usted está. ¿Me oyó bien? ¿Qué efecto tiene tu presencia? Y eso va desde los jovencitos hasta los más viejitos. ¿Tu presencia empeora el conflicto? ¿Ocasiona el conflicto? ¿O mejora la cosa? Mira, mi mamá tenía un dicho y ella siempre nos decía, ojo, la enfermedad no está en la sábana. ¿Qué era lo que ella quería decir con eso? O la fiebre no está en la sábana. Que a veces uno se pasa diciendo, que todo el mundo anda en esta actitud, que fulano, que fui a tal sitio, que en la oficina, que en casa, que en el... ¿Es todo el mundo? O, como dirían por ahí hoy día, tu vibra. En lugar de transformar el conflicto, lo promueve. Eso es una buena pregunta. Y eso se da en los salones de la escuela, de la universidad, en los grupos de amistad. Eso se da en la casa. En otras palabras, si usted vive en paz y en armonía con Dios, cuando en su casa haya una crisis, cuando en su trabajo haya una crisis, cuando en su vecindario haya una crisis, cuando usted se meta al banco y estén asaltando, su sola presencia debe convertirse en una fuerza transformadora del Espíritu. Tu sola presencia debe proyectar el shalom. Y si el cuerpo nos quiere traicionar y la mente nos quiere traicionar y la ansiedad nos quiere dominar, ahí tenemos que mirar ¿para dónde? Para adentro. Y decir, Señor, yo quiero reflejar tu shalom. Yo fui bautizada con tu Espíritu. Tú me dijiste 2 veces, recibe mi paz. Entonces a la gente le gusta más el relato de los hechos porque es más fácil que hablen en lengua y que haya un fiestón del Espíritu, que sentirnos con la responsabilidad de ser agentes de reconciliación entre la gente, porque muchas veces a las personas les gusta echarle más leña al fuego que apagarlo. Por eso es que Jesús les dice, como me envió el Padre, así los envío. Y les sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, a quienes ustedes perdonen, los pecados les serán perdonados. Por eso, antes de mandarnos a proclamar el Evangelio como producto de ese bautismo del Espíritu, que fue lo que le pasó a Pedro,
Usted sabe que después en Hechos Pedro se empoderó y dijo, no, nosotros no estamos borrachos nada. Este es el Espíritu de Dios. Estuvo predicando, yo creo que más que yo, como 2 horas, y se convirtieron como 5,000. Antes de eso, Jesús lo mandó a perdonar. Y usted tiene que tener esto bien en cuenta. Yo le prometo que yo voy a dejar la mitad de este sermón para la semana que viene. Que voy, está profundo. Tiene que tener en cuenta, y tiene que tener en cuenta que ahí en ese grupo de aquellos a los cuales Jesús les dice, mi paz les dejo, perdonen. Los pecados, aquellos a quienes ustedes le perdonen, les serán perdonados y a los que no, no les serán. Ahí estaba un grupo de hombres que tenían una relación quebrantada con él. Porque cuando él estuvo en medio del conflicto, ellos se fueron y lo dejaron. Así que si nosotros creemos que con el bautismo del Espíritu en Pentecostés, todo va a quedar resuelto y nosotros vamos a poder hacer un ministerio poderoso como el de Pedro, ojo, porque en el primer bautismo, Pedro tuvo que resolver su problema de una relación quebrantada. Y todos esos hombres tuvieron que resolver un problema de una relación quebrantada con Jesús porque lo habían traicionado, lo habían negado y tenían que pasar por el arrepentimiento para conocer el perdón de Dios y aprender ellos mismos a perdonar. Por eso es que inmediatamente después de esto, en el capítulo 21 es cuando Jesús se encuentra con Pedro en el mar. Y le dice, ¿me amas, Pedro? Pues si me amas, demuéstramelo, apacienta mis ovejas. Antes de llegar a apacentar las ovejas, antes de ser movidos por el poder del Espíritu de Pentecostés, el Espíritu nos tiene que llevar a la reconciliación de relaciones. Y todo el mundo quiere brincar ese paso y treparse en un altar. Y yo creo, ¿verdad? Humildemente que por eso este bautismo del Espíritu se deja como arrinconado. En otras palabras, lo primero que hace en nosotros el Espíritu es movernos a la reconciliación de nuestras relaciones quebrantadas para poder vivir la paz de Cristo. Yo voy a dejar este mensaje aquí. Nos vamos a ir moviendo a la mesa con este anticipo. Porque para Jesús la mesa es lugar de reconciliación. La mesa siempre ha sido lugar de reconciliación. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido experiencias en sus familias que aunque estemos medios peleados, cuando llevamos a la mesa, ¿qué pasa? Las energías van bajando. Y vamos compartiendo. Y vamos hablando. Y llega un momento de que si usted tiene shalom, usted hasta se olvida de que había peleado con el hermano. Y seguimos promoviendo ese espacio. La mesa no es solo un lugar de alimento físico, es un lugar de reconciliación, de alimento espiritual.
Así que con esa presencia del Espíritu Santo que irrumpe en nuestras vidas, a veces sombrías, Él irrumpe para darnos luz. A veces agitadas, Él irrumpe para traerte paz. Porque la paz es el anticipo de la resolución. La paz es el anticipo de la resolución. Y eso lo voy a trabajar el domingo que viene, pero le voy a dar un anticipo, porque una persona que está en paz no puede perdonar. Y es lógico que una persona que no perdona no vive en paz. Pero la paz de Cristo es el anticipo de la resolución de los conflictos. En un mundo que llora por la guerra, por la enfermedad, por la muerte de niños, de jóvenes, por trastornos mentales, por proliferación de armas, a este mundo del que nosotros somos parte, hoy el Espíritu se manifiesta una vez más. Y a mí me parece oír al Señor diciéndonos: quiero que reconozcan mi paz, que reciban mi paz. Antes de pensar en cualquier otra cosa, este mundo necesita mi shalom. Y así el Espíritu se manifiesta para enseñarnos que aquí en la mesa hay una experiencia de salvación. Porque es Dios quien nos invita. Y porque aquí compartimos este pan y esta copa, miren, y nos olvidamos de si tuvimos, voy a usar a Julia porque Julia sabe pero si yo tuve un traspié con Julia, que no lo he tenido, pero si yo tuve un traspié con Julia, aquí se olvida. Aquí se olvida, aquí se sana. Y si usted tiene cosas que reconciliar con Dios o con otras personas, póngalo en una listita para hoy. Vaya, mande un texto, haga una llamada, regale un bizcochito. ¿Ah? Llegue a su casa y piense: cuando yo llego a mi casa, ¿qué pasa? ¿Se prende la caldera o bajan las aguas? Porque llegamos bien cansados de la calle. A veces yo pienso, yo llego que no quiero hablar ni con Chiro ni con nadie. Pues yo soy el día del asalto, ay Dios mío. No me saquen del foco. Esta gente, pastor, esta gente no respeta. ¿Usted vio? Hay días que en lugar de traer el shalom, traemos el conflicto de la calle. Porque es difícil. Nadie dice que no es fácil, que es fácil, perdón. Así que en esta mesa, mis hermanos, yo les invito a que cuando estemos recibiendo la comunión, la Santa Cena, como usted le quiera llamar, la Eucaristía, que lo que significa es acción de dar gracias, usted deje el conflicto, los que sean, y le pueda decir: Señor, yo quiero poner el conflicto, los conflictos, todos los conflictos que hay a mi alrededor, yo los quiero poner a un lado un momento y que prime en mi vida, en mi corazón, tu paz. Para que yo pueda ser un agente de paz en medio de los conflictos en donde me toque estar. Hermanos y hermanas, aquí se comparte el pan
y la copa. El pan que es el cuerpo molido de Cristo por nuestros pecados, pero no solo por los de nosotros, por los del traidor, por los del pecador, por los de los que han sido más fieles, como Juan, que lo acompañó, que era el discípulo amado. Ven, este es el lugar para todos. Para Judas, que lo traicionó, para Pedro, que desapareció. Este es el lugar de todos y todas. Aquí ninguno de nosotros, por buenos que seamos, por pastores que seamos, por ministros ordenados o licenciados que seamos, ninguno de nosotros merece las bondades de Dios. Son regalos de Dios. Regalos de Dios. Y sin embargo, todos y todas tomamos de la mano de Dios. Señor y Dios de la vida, gracias por el banquete que hemos disfrutado. Te damos gracias y te pedimos que hoy podamos nombrar cada conflicto, cada temor, cada situación, de manera que tu Espíritu irrumpa en nuestra vida con paz, que tu Espíritu nos bautice con tu paz, que tu Espíritu nos dé, Señor, una paz con poder transformador, que nos permita ser agentes de paz donde quiera que estemos. Y sobre todo, Señor, que nuestra relación contigo cada día más, Señor, se afirme de forma, Padre amado, que podamos enfrentar las situaciones de la vida con el poder de tu presencia. Todo esto, Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús, pero sobre todo te agradecemos. Ahora escuchamos, reflexionamos y nos preparamos para ser bendecidos. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, Díselo al Señor. porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita
de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti.